Estimados amigos, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén. Aquí estamos muy contentos, dándoles la bienvenida en este programa de filosofía y metapolítica. En esta ocasión nos damos un lujo muy grande para nosotros. Hemos leído muchas de sus obras, el Talmud, una introducción a este libro clásico del judaísmo, Un mundo que cambia, patriotismo frente a la agenda globalista, súper recomendado para entender lo que está pasando en el mundo de hoy. Más que un rabino, la vida y las enseñanzas de Jesús, el judío, ¿sí? Obviamente todos del mismo autor, y Apóstol para las Naciones, la vida y los tiempos de Pablo de Tarso. Son libros que nosotros, La mujer en la Reforma también, otro gran libro que realmente para mí fue una novedad. Así que bueno, hemos leído muchos de los libros de esta persona tan amable, tan cordial, tan afectuosa, siempre en privado y con una puntualidad bien alemana. Así que eso para nosotros es también un gusto saludar al doctor César Vidal. Encantado de estar aquí. Tengo que decirte que me he quedado abrumado con el inicio, con los créditos del programa, porque eso de escuchar de entrada buena música y luego ver un montaje donde las imágenes, cuando no son bellas, son significativas, no es habitual, como tú sabes, de manera que ya de entrada uno se queda así sorprendido y bien predispuesto, ¿no? Porque dice, no tengo que soportar música mala, no tengo que soportar ningún tipo de discordancia acústica e incluso las imágenes que visualizo son imágenes muy bien escogidas, incluso agradables. Bueno, créditos para el editor del video, ¿no? Arturo. Así que bueno, un saludo para Arturo. Doctor, yo hace mucho que te veo, escucho y que te leo. Y a mí me gustaría tocar temas que has circundado, has navegado por las lateralidades de estos temas, quizás lo hayas tratado en profundidad en algunos auditorios, pero quisiera comenzar esta entrevista sobre el protestantismo y el mundo moderno, esa es la temática que nos convoca, hablando un poco de la teología medieval y de cómo la teología reformada y el espíritu de la modernidad, en cierta manera, es una discontinuidad y una continuidad del espíritu de la Edad Media, ¿no? Digamos, las grandes rupturas se dan dentro de las continuidades, las mentalidades tienen esa característica de una cierta continuidad, lo explica la Escuela de los Anales, ¿no? Marc Bloch, Heuschwang. La inspiración de la Biblia para los medievales la comprensión de la inspiración de la Biblia por parte de los medievales estuvo marcada por una influencia del neoplatonismo o del platonismo medio. Ese platonismo medio exaltaba más el influjo celestial que el influjo terrenal. O sea, exaltaban más la autoridad divina, la autoría divina de la Biblia sobre la autoridad humana de la Biblia. Eso redundaba en una cierta polivalencia del mensaje bíblico, según el cual el texto sagrado explotaba en infinidades de significados. Una de las exposiciones más claras de esta polivalencia clásica es la famosa cuadriga de Juan Casiano, que también aparece en los textos de San Agustín sobre de litera et spiritus, el espíritu y la letra, y otros sobre la Trinidad, donde se decía que la Biblia tiene 4 grandes significados: el literal, el anagógico, el profético y el moral. Esta polivalencia clásica significaba que la Biblia podía ser interpretada de muchas maneras, pero ningún ser humano tenía la posibilidad de acercarse al texto bíblico para saber cuál era exactamente esa interpretación, con lo cual el católico quedaba completamente prendado a la autoridad de su magisterio, a la interpretación del magisterio, porque la Biblia en sí misma era oscura, no podía ser interpretada por cualquier lego de la calle. Frente a esa pretensión de oscuridad de la Biblia surge la comprensión histórica de que la Biblia también fue escrita por autores humanos, de las cuales nosotros podemos descubrir su mentalidad, lo que se llama la intentio autoris. Por eso, para Gadamer, en Verdad y Método, la hermenéutica nace con la Reforma. La hermenéutica nace con la Reforma. Eso redunda en el concepto de perspicuidad de la Biblia, es decir, de que los temas centrales de la salvación están claros en la Biblia,
la escritura ea ipsa interpres, la escritura es su propia intérprete, es decir, las significaciones de los textos redundan en el texto mismo, los textos sagrados, y el sensus literalis. Hay un solo sentido de la Biblia que es el literal y muchas aplicaciones de ese sentido literal. ¿Cómo, querido doctor, podrías explicarnos este pasaje de una comprensión de la escritura medieval a una comprensión de la escritura moderna y cómo eso va generando, ¿no?, todo un cambio en la edad del Renacimiento y sobre todo después en la modernidad? Vamos a ver, yo creo que hay una cuestión que es incluso previa a esa lectura medieval y es por qué se llega a esa lectura medieval. Cuando uno examina los primeros textos cristianos que ya no están contenidos en el canon del Nuevo Testamento, estamos hablando de los padres apostólicos, de algunos de los primeros padres. Por regla general, la interpretación de la Biblia sigue siendo una interpretación literal, es decir, es la interpretación que cualquier persona que se acercara al texto bíblico, pues más o menos articularía de una manera no necesariamente elaborada, sino de una forma natural. Esto es algo que empieza a cambiar sobre todo a partir del siglo segundo, tercero. Ya estamos casi rozando la Edad Media por la sencilla razón de que hay toda una generación de cristianos, o al menos algunos cristianos, que se sienten tremendamente acomplejados por lo que consideran superioridad intelectual del mundo pagano. Hasta ese momento ha habido una proclamación del mensaje de la Biblia, ha habido también durante algunas generaciones un intento de defender a los cristianos de ese mundo pagano, de ese mundo judío que es hostil, de ese poder imperial que puede ser incluso perseguidor, y de pronto, sobre todo en el paso del siglo segundo al siglo tercero, empieza a intentar articularse alguna forma de interpretación de la Biblia que se supone que va a ser más fácil de digerir por parte de auditorios paganos. Y ahí efectivamente la herencia del neoplatonismo es obvia, la influencia es enorme y empieza a entrar con un paso muy firme una interpretación alegórica de la escritura que cuando encuentra, por ejemplo, alguna dificultad de la Biblia, bueno, pues lo que sucede es que esa dificultad la orilla e interpreta todo de una manera figurada. Y ahí va a estar un Clemente de Alejandría, ahí va a estar un Orígenes, en fin, una serie de autores que van en esa dirección. Eso es seguido apenas unas décadas después por el gran enmaridamiento que se produce entre la cristiandad y el imperio. Cuando en un momento determinado Constantino no solamente decide que ya no se persiguen a los cristianos, sino que incorpora a ese cristianismo al cemento con el que él pretende que el imperio no se le caiga y que el imperio aguante todavía un tiempo más, y le aguantó más o menos un siglo y medio más. En ese enmaridamiento se produce un proceso en virtud del cual el cristianismo se paganiza extraordinariamente. Hay un texto clásico del cardenal Newman en su ensayo sobre el desarrollo del dogma, donde de pronto en una página enumera una tras otra multitud de prácticas del paganismo que, como él dice, Constantino hizo entrar en el cristianismo para recomendar la nueva religión a sus súbditos paganos. Y entonces el cardenal Newman dice, bueno, todo eso es de origen pagano, pero al entrar en el seno de la Iglesia se cristianizó. Habría que decir más bien que lamentablemente el cristianismo se paganizó. Y eso va a tener consecuencias muy serias a lo largo de la Edad Media en el acercamiento a la escritura. Primero, no hay ya un acercamiento a la escritura. Incluso los cultos son unos cultos que sobre todo en la Europa occidental se dan en latín, lengua que podían conocer más o menos los clérigos, que conocían los eruditos, que era dudoso que la aristocracia conociera, salvo en algunos casos muy aislados, y que por supuesto el pueblo ignoraba de manera total. Hay una separación del texto de la escritura
por la lengua. Hay una separación del texto de la escritura, porque aquellos que se dedican a escribir sobre la escritura ya van discurriendo por unos caminos muy apartados de la escritura, y hay un apartamiento total de la escritura porque la escritura se ve secuestrada en las prácticas por una superstición creciente, eso que de manera elegante se llama la religiosidad popular, y, por supuesto, por una jerarquía que decide lo que quiere decir la escritura y que la hurta totalmente del pueblo. Va a haber movimientos de regreso a la escritura durante la Edad Media. Ahí van a estar los valdenses, van a estar los hermanos checos, van a estar los husitas, van a estar personajes como Wycliffe o como Hus. Pero, en términos generales, la Biblia es secuestrada y es sustituida por un magisterio poco cercano a la escritura, por la superstición y por la alegorización del texto bíblico. Y entonces llega la Reforma. La Reforma, en buena medida, tiene un enorme paralelo con el Renacimiento, y voy a intentar explicar esto para que no se confunda. El Renacimiento de pronto contempla lo que ha sido el arte medieval y lo contempla con horror. Es decir, lo compara con las grandes construcciones romanas, lo compara con la escultura griega y dice, pero qué adefesios, qué horrores, qué monstruosidades han llenado los campos de Europa y las ciudades de Europa durante tantos siglos, durante prácticamente un milenio. Y entonces el Renacimiento dice, tenemos que volver a esa belleza clásica de Grecia y de Roma. No se puede decir que lo consiguieran del todo, aunque el resultado fue ciertamente notable, pero hay un deseo de superar la belleza, la oscuridad, las tinieblas de la Edad Media y volver a esa pureza artística clásica. La Reforma, en un sentido espiritual, pretende algo parecido. Es decir, de pronto nos encontramos con la superstición, nos encontramos con una vida espiritual secuestrada por una jerarquía, nos encontramos con conductas que denotan una tremenda decadencia. Antes de la Reforma, inmediatamente se ha producido el papado en Aviñón, es decir, cómo el rey de Francia se lleva a los cardenales y al papa a la ciudad de Aviñón y convierte el papado en una especie de ministerio de asuntos religiosos del Reino de Francia, y luego va a venir el gran cisma de la Iglesia Católica, en el cual, en ese cisma de Occidente, va a haber dos papas que se excomulgan a la vez, y en un momento determinado va a llegar a haber un póker de papas. Va a haber 4 papas que se excomulgan entre ellos. Y la Reforma decide pasar por encima de toda esa masa de tinieblas, de oscuridad, de podedumbre espiritual que ha sido la Edad Media, y regresar a la pureza del Nuevo Testamento. Y ahí sí que va a tener muchísimo más éxito que el Renacimiento, por varias razones, y además razones importantes. Una es que se recupera el griego del Nuevo Testamento. La cristiandad de la Edad Media en Occidente ha sido una cristiandad latina basada en una traducción de la Biblia, para aquellos que podían leer latín, bastante defectuosa como es la Vulgata. Pero en el año 1453 los turcos acaban con el Imperio Romano de Oriente, con Bizancio, y los griegos huyen hacia Occidente. Y cuando huyen hacia Occidente se llevan el griego y se llevan el texto del Nuevo Testamento en griego y hacen reverdecer los estudios del griego. Y eso va a abrir mucho camino para un Erasmo, para un Lutero, para un Francisco de Encinas, para una serie de personajes que trabajarán con el Nuevo Testamento. En segundo lugar, y esto también es bastante claro y es un preludio, hay multitud de documentos en los que la Iglesia Católica ha basado su autoridad durante la Edad Media que se descubre que son falsos. Lorenzo Valla, 4 horas antes de la Reforma, se podría decir en sentido figurado, va a escribir su libro sobre la Donatio Constantini, demostrando que esa donación supuesta de Constantino de unos territorios al obispo de Roma que se van a convertir en los estados pontificios es una falsificación.
Y como eso, multitud de las bulas papales de la Edad Media no son nada más que burdas falsificaciones. De manera que de alguna manera la independencia frente a una institución que ha utilizado la falsificación y la mentira de manera sistemática resulta moralmente obligada. Y en el momento en el que se regresa a la Biblia y se regresa primero al Nuevo Testamento y se regresa en su lengua original y se desea que esa Biblia además le llegue a todo el mundo, que todo el mundo la pueda leer, evidentemente el cambio que se produce en la hermenéutica es gigantesco. Realmente hoy en día nos cuesta mucho imaginar lo que fue eso, porque efectivamente el cambio es gigantesco. Por supuesto, la reforma inicialmente se va a referir a cuestiones teológicas, es decir, estaremos hablando de la soteriología, de la doctrina de la salvación, vamos a hablar de la eclesiología, de la doctrina de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y creo que tendremos ocasión de verlo a lo largo de esta entrevista, el regreso a la Biblia provoca al mismo tiempo unas repercusiones tremendas en áreas como puede ser el saber, la educación, la política, la economía, etcétera, simplemente porque estamos regresando a ese mensaje de la Biblia y además saltamos, en la medida de lo posible, no siempre el salto es total y completo, a la pureza del Nuevo Testamento por encima de lo que ha sido toda esa corrupción de siglos durante la Edad Media. Déjame citar solo un ejemplo más, por no alargar demasiado las respuestas. Hay dogmas católicos que se definen sobre la base de la filosofía griega y que carecen de base ya solamente por eso. Por ejemplo, el dogma de la transubstanciación, tan querido para el católico de a pie, primero es un dogma de 1214. Lo que sucede en la consagración del pan y el vino, la Iglesia Católica no lo tiene claro hasta 1214, no está mal. Y cuando supuestamente lo tiene claro, lo define sobre elementos de la filosofía de Aristóteles, que en aquel entonces, bueno, pues era verosímil que se correspondiera con la realidad, pero que bueno, la física moderna ya nos ha enseñado que no tiene punto de contacto con la realidad. Con lo cual tenemos un dogma muy tardío, 1214, basado en una visión filosófica que ahora sabemos que es errónea y que sin embargo pues es un dogma queridísimo para los católicos en general. Es solo un ejemplo. Excelente, doctor. Bueno, para muestra un botón, lo que dice Karl Rahner en su libro Inspiración de la Escritura, de la Sagrada Escritura, él comienza ese libro diciendo, en teoría, la Biblia es inspirada para el mundo católico. En la práctica, la mayoría de los teólogos católicos no consultan la Biblia para elaborar su teología. Lo dice Karl Rahner, ¿no? Sí. Efectivamente, y yendo ya al origen de la modernidad, entendiendo que la modernidad también es un constructo, ¿no? La categoría social de edad moderna es una construcción del romanticismo en el siglo XVIII, pero bueno, hay hitos en la historia que van marcando. Uno de ellos creo que ya es un poco la Baja Edad Media, el nacimiento en la cultura inglesa de Guillermo de Ockham, de Duns Scoto, sobre todo Ockham y esta centralidad en el individuo, ¿no? Ockham decía, no, solo existen los individuos. Y esto va a marcar profundamente a Gabriel Biel, que será después maestro de Lutero. Y en la Reforma Protestante, la centralidad de la experiencia individual del creyente, que va a aparecer luego también como la Fides Quae en Schleiermacher, es un poco decir, bueno, nosotros los cristianos no somos cristianos porque estamos en medio de una cultura cristiana, de la cristiandad, diría Kierkegaard, ¿no? Es decir, yo voy a poner una metáfora para que se entienda, nacer en una cochera no te hace automóvil, ¿no es cierto? Entonces, es necesario convertir el corazón, convertirse personalmente. Los individuos deben tener una relación personal con Dios, una experiencia personal. Entonces, esta idea de salir de las frías estructuras medievales donde hay música cristiana, cultura cristiana, catedrales cristianas, pero los papas no son muy cristianos,
ha generado un resquebrajamiento de la autoridad moral y testimonial de la Iglesia, que dice ser infalible a pesar de eso, ¿no? A pesar de no tener una autoridad testimonial. Frente a eso surge, frente a esa tiranía monárquica, ¿no? Frente a esa tiranía eclesiástica y monárquica del Sacro Imperio Romano, que no era ni sacro ni romano, la libertad del cristiano, ¿no? Uno de los pilares fundamentales de la Reforma, la libertad del cristiano, es uno de los grandes libros de Lutero, frente a la tiranía de la Iglesia, frente a la tiranía del imperio, frente a la tiranía de la ignorancia y frente a la tiranía del destino. Los hombres se hacen cargo de la historia y se creen responsables de su destino, obviamente siempre apelando a la providencia de Dios, ¿no? Pero se hacen cargo de la historia. ¿Cómo nos ayudaría, doctor, a pensar esta importancia que se le da en la Reforma al individuo concreto y a su relación personal con Dios? Bueno, vamos a ver, esto es tremendamente importante. Tú has mencionado, no me puedo detener lógicamente en todos, pero has mencionado, por ejemplo, a Occam. Bueno, la gente que haya estudiado algo de filosofía a lo mejor se acuerda de la famosa navaja de Occam. No suele conocer tanto como Occam consideraba que el Papa era un tirano absolutamente inaceptable, totalmente contrario a las enseñanzas del cristianismo y del que cuanto más lejos estuviera mejor, lo cual, escrito por una persona que pertenecía a una orden religiosa, en fin, es para reflexionarlo, pero Occam en última instancia conocía lo que pasaba en su época y había decidido no cegarse frente a lo que pasaba en su época. El Papa era un tirano, punto final, y se atribuía una serie de competencias que no tenía y que carecían de base histórica y de base moral. ¿Qué pasa con la Reforma? La Reforma es que recupera al individuo, porque lo que ha ido construyendo la Iglesia Católica durante la Edad Media es un orden en el que es imposible que el individuo pueda ni respirar. El individuo es simplemente una ruedecilla más de un engranaje que controla una Iglesia Católica que se ha colocado incluso por encima de los poderes temporales. Tiene la capacidad de excomulgar al emperador, al rey, a los nobles, de desligar a los súbditos del juramento de fidelidad al emperador o al monarca y, por supuesto, para la Iglesia Católica es el orden perfecto, porque controla totalmente la sociedad. Y en una época tan miserable como la Edad Media, donde más del 90% de la población era analfabeta y donde además buena parte de la población estaba ligada a la tierra por la servidumbre, como eran los siervos de la gleba, y donde la esperanza de vida andaba en torno a los 30 años, solo por dar alguna pincelada. Pero esto da una idea de lo que era la Edad Media, que es muy distinta a las novelas de Walter Scott o a las películas de Hollywood. Era una realidad terrible. Bueno, el que haya grupos integristas católicos que hoy en día apelen a la Edad Media como la edad dorada de la historia, dice mucho de esos grupos y dice mucho de la Edad Media. Es decir, a nosotros nos gustaría ese orden cerrado que controla totalmente la Iglesia Católica y que cuando se produce una disidencia lo soluciona, porque simplemente extermina al disidente. Es decir, como en uno de los estados más totalitarios de la historia, si en algún momento se aprecia la disidencia se paga con la muerte. Y eso implica que en la Edad Media se produzcan genocidios pavorosos como el de los cátaros, el de los valdenses y el de cualquier disidente. La misma Inquisición, en el manual del inquisidor de Eymerich, señala que fundamentalmente sus funciones se realizan ut metuam, es decir, para que tengan miedo. La finalidad de la Inquisición es sembrar el terror. No es buscar la reconciliación, no es la salvación espiritual, es tender una red de terror que haga que nada se mueva dentro de esa sociedad y que no se mueva fundamentalmente por el pánico. El que se mueve va a pasar por la tortura y por la muerte, y además en una institución
totalmente desprovista de garantías porque te arrestan y no te dicen de qué te acusan y te someten a tortura para que tú confieses algo que ni siquiera sabes lo que es. Bien, frente a eso, la reforma implica el regreso a la Biblia, pero vuelve lógicamente a devolver a cada ser humano el hecho de que conduzca su destino. Es decir, usted no solo es una ruedecilla en medio de un engranaje clerical pavoroso y con una institución cuya finalidad es sembrar el terror. Usted es una persona libre e independiente que tiene que tomar en sus manos el destino. Lo puede tomar con muy malas consecuencias o lo puede tomar con consecuencias muy positivas. Pero efectivamente el individuo vuelve otra vez a surgir, no forma parte de una inmensa masa que está totalmente ahormada en una visión ideológica de la que si te atreves a salir o hay la sospecha de que sales, lo que te espera es la tortura, la confiscación y la muerte. Ahí el salto que provoca la reforma es espectacular. Y claro, no debería sorprender, aunque tampoco quisiera alargarme mucho en este sentido, que finalmente del triunfo de posiciones reformadas vaya a arrancar el reconocimiento de derechos fundamentales, como es el Bill of Rights en el caso de 1689 en Inglaterra, o unas revoluciones como las revoluciones puritanas del siglo XVII, donde uno de los elementos esenciales es la libertad de conciencia y el hecho de que el poder político no sea un poder absoluto. O, ya algo más tarde, el hecho de que esa visión de los puritanos sea el origen del que arranca la Revolución Americana y la primera democracia de la edad contemporánea, que es la democracia de los Estados Unidos de América. Todo eso son hijos directos y legítimos de la reforma, porque efectivamente le devuelven al ser humano la capacidad de andar por sí mismo. Y eso es algo inexistente dentro de ese medievo. Insisto, a mí no me sorprende que haya grupos católicos que sueñen con el regreso a la Edad Media, porque evidentemente es la edad feliz, es decir, la edad feliz para ellos, es decir, una edad en la que no se mueve nadie, en que todo está controlado por la Iglesia Católica y el que se muere ya sabe que su destino es una muerte espantosa. Sí, me acordaba mientras hablaba de una encíclica de León XIII, una encíclica que dio que hablar, que se llamaba Libertas, que condenaba al unísono la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, la libertad religiosa y la libertad de conciencia, ¿no? Decía el Papa León XIII que la libertad de los individuos es para servir a Dios en el culto verdadero que es la Iglesia Católica. Esa es la única libertad que tendrán Exacto. los individuos de todas las naciones, ¿no? Es obvio, es decir, la única libertad es que hagas lo que queremos que hagas y no se puede olvidar, tú estabas ahora mencionando a León XIII, pero no se puede olvidar a lo largo de todo el siglo XIX, donde hay una serie de revoluciones liberales que pretenden que por lo menos ciertas libertades lleguen al pueblo, que el gran enemigo absolutamente encarnizado es la Iglesia Católica, que va a ir multiplicando los documentos papales en contra de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia, de la libertad de prensa. Es decir, el sílabus es otro de esos documentos. Y esa situación, la Iglesia Católica la va a mantener increciendo hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, habría que decir con exactitud, donde dentro de la división del mundo el Vaticano se queda en la zona de las democracias y por lo tanto no le queda más remedio al Vaticano que cambiar lo que ha estado enseñando durante siglos. Por más que haya católicos de buena fe que se crean que lo que creían los cristianos en el siglo I es lo mismo que cree la Iglesia Católica en el siglo XXI, lo cual es un disparate colosal, es que la Iglesia Católica en el siglo XX cambia posiciones de siglos, enseñanzas de siglos, porque ha caído en el campo de las democracias en un mundo que ha cambiado.
Y en ese mundo que ha cambiado no puede seguir abogando porque no haya libertad religiosa, no haya libertad de conciencia, se haga solo lo que pretende la Iglesia Católica. Tiene que adaptarse a algo. Y eso es la razón fundamental del Vaticano II. Tiene que adaptarse además a un mundo que ella misma no ha creado, que es el mundo de la modernidad, de libertades modernas, de una vida democrática, de una economía capitalista, de un sistema monetario internacional de créditos y finanzas que habían condenado toda la vida, ¿no? Y quiero, doctor, aprovechar para que usted pueda... De hecho, no solo es que la Iglesia Católica no ha creado el mundo de la modernidad, es que lo combate durante medio milenio de la manera más encarnizada. El sueño de la Iglesia Católica durante medio milenio, pues claro, después de una Segunda Guerra Mundial y 2 bombas atómicas, ya es que era imposible negar la realidad, pero el gran sueño de la Iglesia Católica durante medio milenio es regresar a la Edad Media, a un orden medieval. Y afortunadamente fracasa, y fracasa estrepitosamente. Así es, a pesar de que algunos siguen añorando esas épocas, ¿no? Sin duda, obviamente, sin duda. Ellos dicen, el doctor César Vidal aceptó la leyenda negra, y yo les digo, ustedes aceptaron la leyenda rosa, ¿no? Bueno, y además, vamos a ver, la leyenda negra es una defensa colectiva de España para no ver la realidad. Esto hay gente que le desconcertará o le puede ofender, pero como yo nací en España, me siento absolutamente libre de decirlo. A lo mejor si fuera de origen italiano, pues no sería tan directo. ¿Cuál es la forma en virtud de la cual España no asume la verdad histórica? Y claro, al asumir la verdad histórica, tiene que pedir cuentas a instituciones como la Iglesia Católica, la monarquía, la aristocracia, etcétera, etcétera, las castas privilegiadas de la historia de España. Pues negando la realidad. Y entonces esa realidad se bautiza como leyenda negra. O sea, eso no es verdad. Esto se lo han inventado los enemigos de España, que lo mismo pueden ser los judíos, los masones, los protestantes, los ingleses, los holandeses. No, es la realidad. Y, por ejemplo, cuando se habla de la conquista del continente americano por España y uno empieza a comentar cualquier cosa, inmediatamente hay alguien que te grita leyenda negra, leyenda negra. No han leído a los cronistas de Indias. Si hubieran leído a los cronistas de Indias, se habrían encontrado con ese libro maravilloso de Bernal Díaz del Castillo, donde él relata la conquista de México y dice desde las primeras páginas que iban a América en busca de oro y de gloria. O sea, no es que iban a mezclar generosamente su sangre con la de los indígenas y a llevarles el evangelio. Íbamos a por oro y gloria. Y habrían leído cómo en sus cartas de relación Hernán Cortés te cuenta que a los indios que no se portaban como era debido les cortaban la mano. O cómo Cristóbal Colón, deseando sacar más oro a los indígenas, pues también recurría al expediente de cortarles la mano. O cómo Bartolomé de las Casas, que defendió a los indios, encontró como solución para que los indios no murieran como estaban muriendo como moscas a manos de la explotación de los españoles, que se trajeran esclavos negros de África, porque los negros eran más resistentes a los modelos de explotación de los españoles. Todo eso no lo contaron los holandeses, los ingleses. Eso está recogido en los cronistas de Indias. Lo que pasa es que nadie ha leído a Pedro Cieza de León, o a Hernán Cortés, o a Cristóbal Colón, o a Bernal Díaz del Castillo, o a tantos otros. Y cuando de pronto se llega a una historia que ya no está situada en ultramar, sino en la propia España, hay una negación de cómo España se destroza como imperio y malbarata toda la riqueza que se trae de las Indias, convertida en la espada de la contrarreforma. Esa es la realidad. Y la manera de no ver la realidad de la historia de España es decir, no, eso es leyenda negra. O sea, nosotros siempre fuimos los más nobles, los más generosos, hasta si me apuras, los más guapos. Bueno, pues mientras que hay naciones que han sabido asumir eso, estoy pensando en una Francia con la guerra de Argelia,
Estoy pensando en una Gran Bretaña hablando de lo que fue la explotación de la India, etcétera, etcétera. No voy a hablar ya de los Estados Unidos, hablando de la lucha contra los pieles rojas. España, en términos generales, se niega a asumir la realidad histórica y la moteja como leyenda negra. Y la única razón es que si efectivamente España se enfrenta con la realidad histórica, eso va a dejar en muy mala posición a las castas privilegiadas que han explotado durante siglos España y, en primerísimo lugar, a la Iglesia Católica. Doctor, para comenzar esta sección, quiero poner un video cortito de un sacerdote que dijo esto. Entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. No entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone en la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Bueno, él es un sacerdote fallecido, padre Manuel Carreira, doctor en física, que él dice, yo no entiendo al protestantismo desde el punto de vista racional, lo dijo también un sacerdote argentino, de un canal que se llama Que no te la cuenten. Él dice, yo no puedo ser protestante porque no puedo prostituir mi inteligencia, dice el sacerdote Rabasi, ¿no? Olivera Rabasi. Este es el hijo del torturador de la dictadura argentina, ¿no? Sí, de la dictadura militar argentina. Yo me he preguntado muchas veces si en el caso de este clérigo no hay un profundo problema psicológico. Es decir, el hecho de no poder aceptar que su padre era un torturador, era un criminal, era un genocida, como quedó establecido judicialmente, le lleva de manera inconsciente a asumir a una organización criminal como la Inquisición, a defenderla y a incluso verla como algo bueno. Y a veces me he preguntado, no tengo la respuesta, o sea, no pretendo tener la respuesta, pero a veces me he preguntado si en el caso de este hombre no hay una asunción de los aspectos más sanguinarios, más cruentos, más criminales de la historia de la Iglesia Católica, como un intento de absolver a un padre que es un criminal, que es un genocida y que es un torturador. No lo sé. Claro. O sea, quiero decir, esto seguramente un psiquiatra lo dirimiría mucho mejor que yo, pero yo en alguna ocasión me lo he preguntado, porque vamos a ver, ya no se trata de ser católico, de ser protestante o de ser un agnóstico. No hay una persona con un mínimo de sentido común que pueda defender la Inquisición o decir que eso era un tribunal de misericordia o que tenía garantías, cuando lo primero que hacía era que te detenían y no te decían de lo que estabas acusado, que es el primer derecho que hoy en día conoce la policía hasta de las dictaduras. Cuando tú detienes a alguien, le dices, está usted arrestado bajo la acusación de que ha robado, ha violado, ha asesinado. Es lo primero. La Inquisición no te informaba del motivo de tu detención y a continuación te sometía a tortura para que confesaras de algo que no sabías lo que tenías que confesar. No ha habido un tribunal más cruel y más carente de garantías a lo largo de la historia que la Inquisición. Cuando esto que es de sentido común, una persona lo defiende, bueno, pues aquí quizá hay una explicación psicológica. Mi padre era un genocida, mi padre era un criminal, mi padre era un torturador. Bueno, pues seguro que algo a mi padre le impulsaba eso. La Inquisición no debe ser tan mala. Me lo he preguntado más de una vez. Claro. No hace falta dar así una definición ostensiva de mostrar que el 99% de los filósofos modernos eran todos protestantes. El 90% de los científicos fueron protestantes, el 82%... De los premios Nobel de ciencias. No hace falta una definición ostensiva, más bien me gustaría que hagamos un planteo filosófico que tiene que ver con la desmitificación de la naturaleza
como base del proyecto científico de la modernidad. Para los medievales, la naturaleza era un puntal hacia Dios, ¿no? Base de la teología natural. Y era tan sagrada la naturaleza que no podíamos estudiarla ni explotarla en el sentido de valernos de ella para nuestro servicio, ¿no? Servirnos de ella como mayordomos. Bueno, esa es la tesis de Weber. Y por otro lado, la secularización de la razón, ya no como anchila teología, como sierva de la teología, sino como sierva del progreso humano, sierva del hombre y del progreso humano, ¿no? Esta secularización de la razón y la desmitificación de la naturaleza es la base del proyecto científico moderno. Lo explica, por ejemplo, Arsenio Ginso Fernández en su libro Protestantismo y Filosofía, y Ernst Troeltsch en su libro Protestantismo y Mundo Moderno. Y yo creo que o Thomas Kuhn en La estructura de las revoluciones modernas, ¿no? Donde dice que la revolución científica es una hija directa de la reforma. Vamos a ver, yo creo que hay un aspecto muy importante, entre otros tantos, que recupera la reforma y que se pierde durante la Edad Media, porque la Edad Media es profundamente pagana. Incluso la Edad Media va convirtiendo a dioses y diosas del paganismo en vírgenes y en santos, a los que a veces apenas le cambia el nombre, donde en ocasiones había un santuario pagano y va a aparecer una ermita de la Virgen o de un santo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa es una realidad. La Biblia desmitologiza el cosmos desde el principio. Lo primero que dice el libro del Génesis es que efectivamente Dios creó el cielo y la tierra. El cielo no es un Dios. La tierra no es un Dios. La luna no es un Dios. El sol no es un Dios. Son simples criaturas. Algo que, por cierto, a mis admirados filósofos griegos les costó siglos llegar a ello, y con acusaciones de impiedad para los que pretendían que aquello era una bola de fuego, nada más. O sea, esto hay que recordarlo. Eso es algo que se repite en Éxodo. Es decir, el libro del Éxodo y las plagas del Éxodo son el juicio de los dioses de Egipto. Estos no son dioses, ni mucho menos. Y el río, el dios Nilo no puede impedir convertirse en sangre, la diosa Isis no puede mantener la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, que es muy claro en la Biblia, se va agostando a lo largo de la Edad Media, porque la Edad Media absorbe cantidades generosísimas y abundantísimas de paganismo. Y esto es algo que, de nuevo, la Reforma vuelve al mensaje original de la Biblia y desacraliza el cosmos. De hecho, la Reforma va a tener dos aportes que son enormemente importantes en el desarrollo de los pueblos y que van a tener una enorme importancia en el desarrollo de la ciencia. El primero es que se vuelve a que la gente sepa leer y escribir. Es decir, a lo largo de la Edad Media, el analfabetismo es aplastantemente mayoritario. A la Iglesia Católica le viene de maravilla. Analfabetos y supersticiosos son los clientes más apreciados dentro del rebaño, y sin embargo, durante la Reforma se vuelve a leer y escribir. ¿Por qué? Porque uno puede ser totalmente analfabeto y llegar a santo en la Iglesia Católica. San Martín de Porres debía de empujar muy santamente la escoba en su convento, pero fue un analfabeto toda su vida. Y no es el único caso. Y llegó a los altares y le rinden culto. Pero tú no puedes ser un protestante sin poder leer la Biblia, sin estudiar la Biblia, sin escudriñar las Escrituras, por utilizar palabras de Jesús. Y eso hace que la Reforma inmediatamente cree escuelas. La primera escuela pública, obligatoria, gratuita y abierta a los dos sexos se crea en la Protestante de Ginebra. Y apenas unos años después, en la Confesión de Fe escocesa, que, por supuesto, pues habla de los sacramentos y de la Trinidad y de la justificación por la fe, pero se insiste en que en todas las ciudades tiene que haber una universidad y en todas las poblaciones tiene que haber una escuela que efectivamente eduque a todos. Y ese es el primer elemento, la educación. Y eso hace que, por ejemplo, cuando los peregrinos del Mayflower, los puritanos, llegan a Estados Unidos en el siglo XVII,
a inicios del siglo XVII, el 80% de los varones sabe leer y escribir. El 70% de las mujeres sabe leer y escribir. En el caso de los cuáqueros, el 100% sabe leer y escribir, hombres y mujeres. Cuando las colonias españolas de Hispanoamérica, yo sé que hay gente que le ofende mucho lo de las colonias, pero esa es la realidad. Cuando las colonias españolas de Hispanoamérica se emancipan, el porcentaje de gente que sabe leer y escribir no llega al 10%. Y en España pasaba igual. No es que los españoles quisieran mantener analfabetos a los españoles del otro hemisferio, es que ellos también lo eran. Y en ese sentido, ese elemento es muy importante. Pero el otro elemento que arranca de la educación, porque si no sabes leer ni escribir, ¿cómo te vas a dedicar a avanzar en la física o en la zoología? Es la observación directa de la naturaleza. El método científico lo crea el protestantismo porque observa directamente la naturaleza y lo hace porque la Biblia habla de que mires los cielos, de que observes los cielos, de que observes a los animales, de que contemples el ciclo del agua, etcétera, etcétera. Claro. Newton escribía lo mismo, tratado científico, totalmente. Exactamente, el método de Bacon, que es el método científico, nace de esa reforma. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando tú combinas la educación con el método científico, el salto que da ese país, aunque sea un país más pequeño, menos poblado y mucho más pobre, es espectacular. La España del siglo XVI es infinitamente más rica, sobre todo por los metales que trae de las Indias, por la población, etcétera, que Inglaterra u Holanda. Pero antes de que acabe el siglo XVI, Inglaterra se le ha puesto por delante, no como potencia continental, pero ya como potencia marítima. ¿Por qué? Porque efectivamente la educación ha avanzado más y porque la revolución científica la están implementando. Cuando se produce el intento fanático y disparatado de Felipe II de invadir Inglaterra, y fracasa, se da por una razón fundamental. España sigue en la ciencia de Lepanto, con la que venció a los turcos en el mar. Pero los ingleses ya no están en Lepanto. Han ido avanzando científicamente sobre esos años. Y cuando se encuentran con España en el mar, la vencen. Y esto es tremendamente significativo. Es decir, al final, la riqueza de los pueblos está muy vinculada a cuestiones como puede ser la ciencia, como puede ser la educación, etcétera. Y yo creo que es muy significativo de lo que ha sido el rumbo no solo de España, de Hispanoamérica, el hecho de que ahí nos quedamos totalmente descolgados en esa lucha entre reforma y contrarreforma, en que España escogió el lado malo y con ella, pues lamentablemente, Hispanoamérica. Y no hay nada más que ver el listado de los premios Nobel. Tenemos premios Nobel muy interesantes en el terreno de la literatura, pero cuando entramos en el terreno de la ciencia, nuestros aportes realmente en términos numéricos son ridículos comparados con países mucho más pequeños, pero que vienen de una impronta protestante surgida de la Reforma. Y por cierto, contestando a este sacerdote, si me permites tomarme un minuto, pero este sacerdote que decía que no podía entender, yo le vi varias veces hablar y creo que intelectualmente estaba a la altura del típico cura de pueblo soberbio y bruto que yo he conocido a lo largo de mi infancia en España, ¿no? Que era un personaje que tenías que creerte lo que decía porque sí, si no lo decía se enfadaba. Y como le he visto enfadarse en algún debate televisivo, porque el que estaba enfrente le oía y por educación le decía, no le decía, padre, que está usted diciendo tonterías, pero cuando le miraba así con cara de escéptico, el otro se ponía hecho una fiera. Vamos a ver, la persona que efectivamente cree en la Reforma tiene muy claro lo que cree. Cree en la sola Escritura, cree en el solo Cristo y cree en la sola gracia. Lo cree porque es lo que dice la Biblia. Y cree que la Biblia es palabra de Dios no porque se lo ha dicho un tirano vestido de blanco que vive en la Ciudad del Vaticano, renunciando a pensar. Lo cree porque efectivamente la Biblia contiene evidencias de que es la palabra de Dios. Por ejemplo, las profecías que se cumplieron en el Mesías, que fueron más de 300 profecías que se cumplieron en Jesús, otras profecías que la Biblia contiene y que a diferencia de las profecías de múltiples santos, como San Vicente Ferrer o de múltiples cardenales,
que no se han cumplido nunca, en este caso sí se cumplieron. De manera que no es que de pronto a los protestantes les ha dado por la Biblia como les podía haber dado por creer Alicia en el País de las Maravillas. Hay razones muy sólidas. A diferencia de lo que pasa con la Iglesia Católica, que ha ido aumentando con el paso de los siglos las pretensiones del papado sobre la base de documentos falsificados. Y eso no lo digo yo, lo han dicho hasta teólogos católicos como Hans Küng. Es muy interesante que en el libro Cristianismo de Hans Küng él dedica todo un apartado a las falsificaciones papales de la Edad Media para decir que ese desarrollo de la visión del papado en la Edad Media se sustenta sobre documentos falsificados conscientemente. Wow. Pregunta un poco retórica. ¿La mayoría de las grandes universidades del mundo fueron fundadas por católicos o protestantes? No, vamos a ver. O sea, vamos a ver. Cuando de pronto alguien dice, no, pues es que la primera universidad del mundo se fundó en Perú, de Hispanoamérica. Vamos de nuevo a ver las cosas. Si ahora mismo tú haces un listado de las primeras 10 universidades del mundo, las que están en cabeza son todas universidades creadas por los puritanos. O sea, estás hablando de Harvard, estás hablando de Yale. Esas son las primeras universidades del mundo. Y lamentablemente las universidades, no voy a decir de Hispanoamérica y de España no existen en términos académicos. No quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta mal ni cosa parecida. Pero cuando tú echas mano del listado de las 100 primeras universidades del mundo, el área hispana no existe. España no tiene una sola universidad entre las 100 primeras y según la clasificación del año, ni entre las 200 primeras. Y en Hispanoamérica sucede igual. Entonces, esa es una realidad. Y Yale, y Harvard, y Princeton y otras universidades pues siguen estando en cabeza y las crearon los puritanos. Entonces, me da igual que la Universidad de Lima se creara unas décadas antes. La Universidad de Lima, y lo digo con profunda tristeza, porque yo además quiero mucho al Perú y de una manera muy entrañable, no es nada en términos de las universidades del mundo. Y Yale, y Harvard, y Princeton, y otras siguen estando entre las 10 primeras, punto. Y esos son hechos objetivos. Claro. Doctor, quiero que nos expliques esta cuestión porque podría suscitarse esta objeción. El doctor César Vidal es un racista. ¿Usted está hablando de la raza criolla hispanoamericana o está dando explicaciones causales de tipo intelectual? Es decir, para ustedes... No, yo no creo... ¿Atrasado por una cuestión sanguínea o por cuestiones históricas concretas? No, yo no creo en absoluto en que en cuestiones de desarrollo influya la raza. Es más, creo que hay gente que no es blanca, por decirlo de alguna manera, y que, vamos, da un resultado intelectual verdaderamente prodigioso. Ahí están los chinos, que no me parece que sean arios, precisamente. No, es un problema cultural. Es decir, si en un momento determinado Hispanoamérica o España, en vez de estar en el campo de la contrarreforma, hubieran estado en el campo de la reforma, la educación hubiera tenido una importancia que todavía sigue sin tener en algunos países de Hispanoamérica, la investigación y el desarrollo científico hubieran sido importantes y no lo han sido. Por favor, que las primeras cátedras de ciencias reales en Hispanoamérica se crean después de la independencia, algunas ya muy a finales del XIX o incluso inicios del siglo XX. En Hispanoamérica está prohibido enseñar a Newton durante el dominio español, como estaba prohibido en España porque era un hereje. No se podía enseñar buena parte de la obra de Descartes porque era también un personaje supuestamente hereje en el índice. Entonces, imaginemos la desgracia que es para una cultura que te quiten a los científicos más importantes de la época porque no son católicos. Y como no existe una ciencia católica, pues en eso es en lo que estamos. O sea, no hay más al respecto. Y no es una cuestión racial. Yo no me he encontrado con ninguna persona de la raza que sea
que si efectivamente en un momento determinado le permites aprender, no pueda aprender. Y Estados Unidos en ese sentido es un ejemplo muy claro. Y encuentras a gente de las extracciones raciales más diversas. El problema no es en absoluto un problema racial, es un problema de la cultura hispano-católica, que es una verdadera maldición para España originalmente y después para Hispanoamérica. ¿Y hasta qué punto no puedes hablar de que exista una culpa de la sangre indígena, por ejemplo? Bueno, pues claro que había culturas indígenas y sigue habiendo culturas indígenas muy atrasadas, que a lo mejor están perdidas en la Amazonía. Pero hombre, vamos a ver, gente que en un momento determinado te levanta el Machu Picchu o te levanta Tenochtitlán, no puedes decir que son inferiores racialmente. O sea, vamos a ser medianamente sensatos y medianamente inteligentes. Estás hablando precisamente en Hispanoamérica de unas culturas nativas que son sobresalientes. Me puedes decir, bueno, pero es que, yo qué sé, los apaches, ¿no? ¿Qué hicieron los apaches? Bueno, pues a lo mejor los logros culturales de los apaches fueron muy limitados, pero precisamente en Hispanoamérica, en la Hispanoamérica de la que salieron los olmecas, los toltecas, los aztecas, los incas, ¿me vas a decir que hay una inferioridad racial? Eso es estúpido, es totalmente estúpido. Hay un problema cultural. Y ese problema cultural es la cultura hispano-católica. Y pretender que una cultura que ha dado unos frutos tan amargos durante medio milenio ahora puede solucionar los problemas de Hispanoamérica es risible. Eso es como decirle a un alcohólico que se ha destrozado el hígado bebiendo alcohol que la solución a su alcoholismo es que le den más vino. Claro. Bueno, acá en la Argentina, Sarmiento, junto con un educador metodista llamado Horace Mann, ha generado todo un proyecto educativo trayendo a maestras metodistas desde Estados Unidos, ¿no? Y así ha generado todo el proyecto educativo que se dio en la Argentina. Por eso la Argentina tiene un desarrollo educativo un tanto distinto a los otros países latinoamericanos. Claro. Claro, y se suele pasar por alto el elemento protestante, porque claro, esa es la parte de nuestra historia que tenemos que ocultar. Es decir, por ejemplo, en el caso, el papel del protestantismo en la educación es absolutamente extraordinario. Es decir, la Iglesia Católica ha podido tener colegios de élite para los niños de las castas privilegiadas, los sigue teniendo. Pero la idea de educar en general al pueblo es algo que aborrece, porque implica no poder mantener unas castas privilegiadas. Cuando tú de pronto te encuentras con un proyecto educativo que pretende llegar a todos, la impronta es protestante. Casi nadie sabe que Pestalozzi era protestante y es el gran revolucionario de la educación en Europa en el siglo XVIII, hasta tal punto que hay políticos ilustrados en la Europa católica, como Godoy en España, que piensan traer el método Pestalozzi, a pesar de que saben que es un protestante. Y en el caso de la Argentina, el papel de las misiones evangélicas en educación es importantísimo. Cuestión aparte es que eso, como tantas secciones de la historia que no encajan en el relato embustero de la Iglesia Católica, se quiera cortar y tirar por la borda. Eso es otra historia, porque es una institución que necesita la mentira para seguir sobreviviendo y para seguir manteniendo el poder. Pero el papel es enorme y, por cierto, era una época, y tengo que decir que me da mucha tristeza que esa época haya pasado, en que cada misión, aparte de querer evangelizar, abría una escuela, porque era consciente de la importancia de la educación. Y ahí hubo una visión mucho más profunda que muchas de las misiones actuales, que por razones que ahora sería largo de contar, ese esfuerzo educativo, desde luego, es que ni se lo plantea. Bueno, ya estamos viendo que el doctor no tiene muchos pelos en la lengua, ¿no? Dice lo que piensa sin importar las disidencias, ¿no? Hay 4 principios de la modernidad que fundamentaron el derecho, la política, la economía y la cultura modernas. A mi entender, el sapere aude de Kant, es decir, sal de la minoría de edad
en la cual alguien tiene que pensar por ti, alguien te tiene que decir qué es lo que tienes que pensar, qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que vivir. Piensa por ti mismo. Atrévete a saber, que sería la traducción del sapere aude. Tengo que decirte, para que veas hasta qué punto ese principio es un principio querido para mí, que hace muy pocos años me regalaron unos bolígrafos donde iba mi nombre, uno de estos regalos raros que te hacen a veces, y querían poner una frase junto con mi nombre. Entonces le podemos poner una frase. Y yo le dije, sapere aude. Atrévete a saber. A saber por ti mismo. El principio sapere aude, la objeción de la conciencia. Lutero se planta y dice, salvo que me prueben con argumentos de la Escritura o por una razón probable, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Es decir, la Iglesia no puede invadir la conciencia del individuo. Eso es fundamental, la objeción de la conciencia. La tolerancia, ese épico libro de John Locke, ¿no? Cartas sobre la tolerancia, sí. Un protestante como todos los modernos, y la supremacía de la ley sobre las instituciones, ¿no? La respuesta de Calvino al cardenal Sadoleto, ¿no? Eso creo que son hitos fundamentales para las libertades que hoy conquistamos y que tienen también los católicos, ¿no? Y son todos principios que además arrancan de la Biblia. Es decir, ¿qué ve uno en la Biblia cuando de pronto al rey David se le antoja acostarse con una señora que está muy bien tomando el sol? Y como la deja embarazada, quiere ver si el marido carga con su hijo, y como el marido resulta que es un militar muy leal a sus compañeros de armas y no quiere bajar a acostarse con su mujer, decide matarlo. Bueno, pues llega el profeta y le dice, no vas a salir de esto impune. O sea, lo que tú has hecho es criminal y no vas a salir de esto impune. La ley está por encima de la institución. ¿Qué pasa cuando de pronto llega Ahab y dice, me gusta la viña de este desgraciado que hay por aquí y no me la quiere permutar, no me la quiere vender? Y la mujer le dice, hombre, pero si eres el rey, acaba con él y le quitas la viña a Nabot y ya está. Inmediatamente sale Elías y dice, esto no va a quedar impune. Es decir, por encima de lo que son las instituciones está la ley. Y eso es algo que, como tú muy bien recordabas, queda de manifiesto en esa carta de Calvino al cardenal Sadoleto, que además tiene un origen que es casi cómico, porque las autoridades de Ginebra han expulsado a Calvino porque consideran que quieren reforma, pero no tanta reforma. Y le han expulsado. Pero cuando el cardenal Sadoleto dice, bueno, ahora esta es la mía y Ginebra va a volver lloriqueando a los brazos amantísimos de la Iglesia de Roma y les escribe una carta, esas mismas autoridades de Ginebra dicen, aquí el único que puede responder es Calvino. Y efectivamente Calvino responde al cardenal Sadoleto y lo vuelven a llamar, lo cual es muy significativo. Es decir, hasta que acaba el combate nunca sabes quién va a acabar derribando por KO al otro, y Calvino noquea totalmente al cardenal Sadoleto. Estos principios, la sapere aude, la objeción de la conciencia, la tolerancia, la supremacía de la ley sobre las instituciones, va preparando a un individuo que se haga cargo de sí mismo laboralmente, es decir, que trabaje y que no viva del asistencialismo del Estado, algo claro. Que usted sabrá que acá en Hispanoamérica está muy presente el asistencialismo, ¿no? Que se haga cargo de su educación, que se eduque, ¿no es cierto? Como usted mismo enseña siempre, bien donde se abría una iglesia protestante, detrás venía una institución educativa porque había que saber leer para poder leer la Biblia. Esa, digamos, la religión del mundo implica gente que sea alfabetizada, ¿verdad? Es que de nuevo aquí hay una diferencia enorme entre la Iglesia Católica y la Reforma. Vamos a ver, ¿cuál es la idea de la Iglesia Católica? Yo tengo una masa de gente miserable a la que mantengo miserablemente, pero que me es fiel precisamente porque la mantengo miserablemente. La cifra de gente en el siglo XVIII que en España vivía de lo que se llamaba la sopa boba de los conventos era brutal. Había localidades
donde la mayoría de la población vivía de eso. ¿Para qué iba a trabajar? Si además, según la visión católica antibíblica, el trabajo es un castigo de Dios. No es lo que le dice Adán antes de la caída, de que cuides del huerto. No, eso ni lo conocen. No, el trabajo es un castigo de Dios y, por lo tanto, lo que sucede es que la Iglesia te mantiene miserablemente, pero te mantiene. ¿Qué ha sustituido en buena medida a la Iglesia en los países hispanos? Pues visiones asistencialistas, donde mantenemos a la gente por no trabajar, pero cuando llega el momento los podemos movilizar como piqueteros. Y es muy triste, pero es así. Ahora, ¿cuál es la visión que aparece con la reforma? Primero, el trabajo es algo bueno, no es un castigo, no es una maldición. Es algo que el ser humano tenía antes de la caída. Las condiciones del trabajo han podido empeorar, como las del parto o muchas otras, pero es algo bueno y natural. ¿Qué pasa cuando de pronto se encuentran con pobres, etcétera, etcétera, en lugares como Ginebra? Que lo que intentan es que esa persona salga adelante. A Ginebra hubo una época en la que llegaban muchísimos refugiados, incluidos refugiados españoles que huían de la Inquisición española. ¿Qué hacías? ¿Mantenías a esa gente? No. A esa gente se le ayudaba, a veces, curiosamente, les enseñaban un oficio o les compraban las herramientas de su oficio y de su profesión para que la pudieran ejercer, pero la gente tenía que partir de la base de que tenían que salir ellos adelante con su propio esfuerzo. Yo te puedo ayudar puntualmente, pero no te voy a mantener de una manera asistencial. Y vamos a ver, este es un aspecto, a mí me parece tan necesario y tan querido de mi reflexión, que lo mismo lo he tratado en una de mis novelas, que es El exiliado, que, por ejemplo, es algo que existe en la congregación en la que yo me reúno. La congregación en la que yo me reúno no da ayuda asistencial, pero tiene, por ejemplo, una bolsa de trabajo, o tiene un banco de alimentos, o tiene una serie de mecanismos para ayudar a la persona. Pero la persona sabe que no va a vivir del colectivo. No va a haber una política asistencial para luego movilizarlo cuando queramos. Nosotros ayudamos a la persona. Si no sabe pescar, le enseñamos a pescar, pero pesca él. Y si en un momento determinado tiene dificultad, quizá para poder aprender un oficio o tiene dificultad para hacerse con unas herramientas o lo que sea, podemos ayudarlo en eso, pero no mantenemos un sistema asistencial. Somos totalmente contrarios. El asistencialismo de la Iglesia Católica es la base del triunfo de ideologías muy dañinas en Hispanoamérica y ha causado un daño a los hispanoamericanos como a los españoles verdaderamente incalculable. Sí, curiosamente, hay un autor argentino, yo lo estimo personalmente, pero él dice: el liberalismo ha causado en la Argentina una subordinación ideológica de la cual nosotros nos tenemos que emancipar. Y justamente... ¿Cuándo ha habido liberalismo en Argentina? Justamente, ¿no? Yo creo que lo que nos cautiva a nosotros es el pensamiento populista. Totalmente, y además es un pensamiento... Hombre, vamos a ver, ha habido intentos de liberalismo en Argentina cuando se produce la emancipación de Argentina, pero acaban fracasando, porque en última instancia el peso de la Iglesia Católica es tan fuerte que deriva al país hacia ese asistencialismo, y entonces ese asistencialismo a veces ha tomado la forma de un populismo, si se quiere, más nacionalista, en otros casos de un populismo más hacia la izquierda, pero evidentemente tú no puedes decir que ha funcionado el liberalismo nunca en Argentina. Ha podido haber ocasionalmente medidas de corte más o menos liberal, pero que, bueno, son un cubo de agua en medio de un océano histórico. Totalmente. Usted sabe que yo me dedico un poco a la batalla cultural, a defender la familia, ¿no es cierto?, y a combatir el progresismo en todas sus esferas. Y muchos católicos... Eso que llaman progresismo. Eso que llaman progresismo. La izquierda, ¿verdad? Pero muchos católicos dijeron:
como que un protestante no podría combatir a la nueva izquierda y al progresismo, o a la posmodernidad incluso, porque el protestantismo es el padre del relativismo posmoderno y del progresismo mal entendido, que cayó en esta idea de la cultura woke. O sea, como que ellos ven que el protestantismo está a la base de la cultura woke. Entonces ellos dicen, ¿cómo puede ser que un protestante defienda a la familia si la familia la está destruyendo el pensamiento moderno que ha creado el protestantismo? ¿Cómo podría desmontar eso de que un protestante puede dar la batalla cultural, que es alguien de segunda, digamos, para dar la batalla cultural? Sí, bueno, vamos a ver, si es que la batalla cultural solo la puede dar el protestantismo. Quien no la puede dar jamás es la Iglesia Católica. Y por una razón histórica irrefutable. La Iglesia Católica no tiene principios, tiene intereses. Es decir, al rebaño le pueden imponer principios que, como diría Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Y entonces podemos pasar del exterminio físico de los homosexuales a que el Papa Francisco bendiga las uniones homosexuales, y lo hacen sin sonrojarse, porque fundamentalmente yo sé que esto causa mucho dolor a muchos católicos de buena fe y mucho desconcierto, pero es que tú entiendes perfectamente lo que hace la Iglesia Católica si miras cuáles son los intereses que están protegiendo. Porque actúa de acuerdo a intereses, jamás de acuerdo a principios, aunque pueda intentar cubrirlo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es en estos momentos un interés mayoritario de la Iglesia Católica en Hispanoamérica? Acabar con el protestantismo. La Iglesia Católica se puede aliar con populismos de izquierdas o de derechas. Lo ha hecho. Ha tenido ministros en un gobierno sandinista y en un momento determinado ha podido apoyar dictaduras militares en el otro extremo, sin sonrojarse. Es decir, la Iglesia Católica lo mismo tenía sacerdotes en el gobierno sandinista y al mismo tiempo daba de comulgar a Pinochet, sin sonrojarse lo más mínimo. Entraba totalmente. Lo que no puede hacer es seguir permitiendo el avance del protestantismo en Hispanoamérica, porque la única parte del mundo donde la Iglesia Católica todavía es significativa en términos demográficos es en Hispanoamérica. No lo es en Europa. La muy católica España, ahora mismo, ya más de la mitad de la población no es católica. Es decir, los católicos, incluyendo los que practican, medio practican, se casan por la iglesia, bautizan al niño, andan en torno a un 40 y tantos % de la población en España. En España. Y el panorama en Italia, en Portugal, etcétera, es igual o peor. Bueno, en Asia o en África es algo totalmente testimonial. Y el único lugar del mundo donde sigue teniendo una importancia poblacional demográfica es Hispanoamérica. Y ahí han llegado los malditos protestantes para quitarnos terreno. Es más, según algunas prospecciones, en un cuarto de siglo nos han podido dar lo que en Italia se llama el sorpaso y ya ser la mayoría de la población en prácticamente casi toda Hispanoamérica. Y entonces eso hay que frenarlo. Cuando Benedicto XVI renuncia al papado, porque de pronto se da cuenta que no puede hacer nada con el monstruo y ha estado en el vientre de la bestia y la conoce, yo escribo un artículo haciendo un retrato robot de cómo va a ser el próximo papa. Y entonces digo, aquí solo hay dos opciones. O bien eligen un papa muy mayor, italiano, que les dure 2 o 3 años, lo que se llama el papa de transición, para luego elegir al que quieren, o desde ahora eligen a un papa hispano. Y a un papa hispano blanco, porque no se pueden arriesgar a que sea un mulato, o sea un mestizo, o sea un indígena. Tiene que ser un papa hispano blanco. Y un papa hispano blanco que haya tenido buenas relaciones con las comunidades evangélicas para que las pueda neutralizar. Escribí esto 3 o 4 días antes de que eligieran a Bergoglio. Ahora, que alguien me diga si Bergoglio no es hispano, no es blanco y no es un personaje que ha tenido previamente muy buenas relaciones con las comunidades evangélicas.
por acercamiento al evangelio, no, porque hay que frenar a los evangélicos. Y el problema está en que primero, por un lado, en algún caso no pueden evitar que su ADN les salga. Y entonces cuando les sale ese ADN te llaman hereje. Es una de las cosas que más me han llamado las últimas 72 horas, por cierto. Y lo mismo te llaman hereje, que como comprenderás a mí me importa un pimiento, o evidentemente cargan contra el protestantismo, les sale todo lo anterior y además con especial rabia, porque ahora no te pueden quemar y eso debe ser muy molesto. Y al mismo tiempo intentan engañar a los evangélicos para que voten a determinados candidatos católicos, porque ellos saben, aunque los evangélicos no se hayan dado cuenta, de que ya el voto evangélico en casi toda Hispanoamérica es decisivo para las elecciones presidenciales. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque tengo que decir que, como muy bien enseñaba el Divino Maestro, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, y mis hermanos, que son hijos de la luz, muchas de estas cosas es que ni las ven, ni las sospechan, ni se les pasan por la cabeza. Ahora, la salvación de Hispanoamérica no está en el regreso a regímenes católicos, son la causa de la desgracia de Hispanoamérica durante más de medio milenio. ¿Cómo vas a aplicar la causa de una enfermedad para curar esa enfermedad? Es imposible. Sí, yo veo mucho en Hispanoamérica esta mentalidad de menor de edad, que, claro, antes dependían del obispo y ahora dependen del político populista de turno, pero siguen estando tutelados. Es decir, el problema es que nosotros no trabajamos por nosotros mismos, sino que estamos pendientes de qué es lo que nos puede dar el Estado, qué es lo que nos puede enseñar la Iglesia. Siempre esa idea heteronómica, ¿no? De que estamos dependiendo de alguien más. Y yo creo que ahí está la subordinación nuestra, es justamente buscar esa emancipación de autoridades extrínsecas que a nosotros justamente nos van coartando esa libertad. Y además, no solo es eso, yo creo que hay dos problemas con los que tenemos que enfrentarnos como evangélicos, ¿eh? Y estoy hablando del mundo hispano. Supongo que en África es otra historia o en Asia es otra cosa, bien. Pero en el mundo hispano, la mayor parte de los evangélicos proceden de la Iglesia Católica. Han salido de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica no siempre ha salido de ellos. Y ese es un campo de trabajo en el que tenemos que trabajar. Ha hecho usted muy bien saliendo de la Iglesia Católica. Bien, ahora haga que la Iglesia Católica, de la que le quedan todavía resquicios dentro, salga de usted. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es el hecho de la centralidad de la Escritura en la enseñanza y en la vida de la Iglesia. Y como mucha gente ha salido de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no ha terminado de salir de dentro de ellos. En vez de tener una centralidad de la Biblia en la autoridad espiritual, teológica, moral, etcétera, no, esa centralidad se la cedes al Papa de turno o al santo de turno o al profeta de turno. Y claro, eso es totalmente antiprotestante y es muy dañino. Y efectivamente, las comunidades hispanas tienen que liberarse de todo eso si quieren salir adelante algún día, porque no es que España sea la madre patria de las repúblicas americanas. Esa es una mentira que llena de soberbia a los españoles y que hay algunos hispanoamericanos que la repiten. No. España y las repúblicas hispanoamericanas son hijas de la España de la Contrarreforma. Y tienen que librarse de eso. Pueden aceptar lo bueno, pues el Quijote de Cervantes, las pinturas de Velázquez, en fin, cosas de este tipo. Pero esa cosmovisión hispano-católica, esa cosmovisión contrarreformista, Hispanoamérica, igual que España, se la tiene que sacudir, porque es imposible que avancen como naciones mientras no se quiten de encima esa herencia, que es una herencia de esclavitud, es una herencia de irracionalidad
es una herencia de despotismo, es una herencia de caudillaje, es una herencia de colocar la institución por encima de la ley, es una herencia de vivir a costa del poder generoso que está arriba, que te explota y te arroja unas migajas y tú encima se lo agradeces, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es yo creo que esa es la mentalidad de los judíos cuando le pedían a Dios un rey humano, ¿no? Que les dio después a Saúl, y las consecuencias de todo eso, justamente por no querer vivir de la palabra viva de Dios. Veo ese problema en las iglesias evangélicas latinoamericanas que trasladan esa estructura imperial y papal a las iglesias y se convierten en iglesias muy pastorcéntricas, bueno, a merced de la tiranía del pastor de turno, ¿no? Vamos a suponer que el pastor tenga una buena preparación y una buena predisposición, y bueno, no son esquirladas las ovejas, pero esa estructura es una estructura católica, ¿no? Muy piramidal, muy verticalista. Totalmente. Y en algunos contextos todavía es peor. Por ejemplo, los hispanos que llegan a Estados Unidos y que, bueno, llegan a Estados Unidos viviendo mejorar de vida. Eso es legítimo, ¿eh? La familia de Jacob no bajó a Egipto a pasar el mismo hambre que en Canaán. Es legítimo. El hecho de que a veces buscas una mejor vida para ti o para tu familia en otro país es legítimo. Pero de pronto llegan a unos Estados Unidos y se quedan totalmente seducidos por una cultura del éxito que no es el éxito desde el punto de vista cristiano. Tú vas a una segunda carta a los Corintios, capítulo 2, y el Pablo que te dice que ha estado llorando por la iglesia, que bueno, estuvieron a punto de matarle en otro sitio, lo pasó mal, etcétera, y dice, y Cristo nos va llevando de triunfo en triunfo. ¿Qué triunfo, Pablo? Si donde no te apedrean tienes que huir, donde no tienes un lío en la iglesia. Pero desde la perspectiva de Dios, el que pierda su vida la salvará. Y el problema es que muchas iglesias que de pronto se ven trasladadas a un medio donde puedes triunfar en términos humanos, olvidan que el que pierda su vida la salvará, el que cree que salva su vida la está perdiendo y que el hombre no puede dar nada a cambio de su alma. Y eso es tremendamente importante. Es decir, ese problema que puedes vivir en Argentina, en México, en Paraguay, en Perú, etcétera, en algunos casos, en un contexto como el de Estados Unidos, todavía empeora más. Porque efectivamente el país consagra al winner, al que se supone que gana, aunque, como dice Jesús, tened mucho cuidado con esto, que hay gente que piensa que gana su vida y la está perdiendo, y hay gente que los demás dicen, ese está perdiendo su vida, la está desperdiciando, y sin embargo ese es el que la gana. Y como último, doctor, ¿es el protestantismo la causa del relativismo moral que impera en la posmodernidad o es una receta en contra de ese relativismo moral? No, todo lo contrario, pero sí, vamos a ver, en estos momentos, claro, yo esto cuando se lo oigo a ciertos católicos digo, bueno, esta gente vive en una burbuja porque esto no hay quien se lo crea. No existe un mundo más dividido internamente que el de la Iglesia Católica. Es decir, yo he tenido ocasión de ver muy de cerca lo que es el mundo de la Iglesia Católica y las cuchilladas, las puñaladas, las zancadillas que se dan entre distintos grupos que efectivamente combaten entre sí. Bueno, vamos a ver, las denominaciones más enfrentadas en el campo evangélico son un remanso de paz y armonía cuando tú tienes que ver la lucha entre el Opus y los neocatecumenales y los quicos, las órdenes religiosas. Es decir, las luchas son, pero vamos, a navaja desnuda. Eso estoy hablando de la división. La otra cuestión es eso del relativismo. Yo no conozco mayor relativismo moral en estos momentos que el que hay dentro de la Iglesia Católica. Luego, en un extremo, pues tener a los católicos que se dedican a excomulgar a todos sus correligionarios con el Papa a la cabeza. Pero, lógicamente, nunca cuestionarían al Papa en abstracto, pero están deseando que se muera. Cada vez que hay una noticia de que está enfermo, tú ves en redes sociales un grupo de católicos que piensan a ver si hay suerte y esta vez ya se muere, ¿no? Y esta es la historia. Y luego, por el otro lado, tienes gente pues que está casando parejas homosexuales aquí en Estados Unidos
Es muy común que tú veas en las parroquias católicas misas gays. Por lo menos una vez al mes hay una misa gay, te colocan las banderas del arco iris, invitan a los familiares de los gays también para que vengan a comulgar. Tienes obispos aquí en Estados Unidos, no es un párroco loco, obispos que efectivamente tienen autorizadas esas ceremonias de manera personal. Y uno de los grandes asesores del Papa es un jesuita americano que es el que llaman el apóstol de los gays aquí en Estados Unidos, pero no porque comunique el evangelio a los homosexuales, sino porque es que les dice a todo que sí. James Martin. Exacto. Entonces, claro, cuando a mí me hablan del relativismo moral, pues es para decir, oiga, usted tiene una capacidad para no ver la viga en el ojo, seguramente ya tiene una viga tan grande que es incapaz de ver nada. Pero si existe en estos momentos un relativismo moral terrible, es verdaderamente el relativismo que hay dentro de la Iglesia Católica. Y además hasta unos términos inimaginables, ¿no? Por ejemplo, existe un miedo enorme en los últimos años de que la Conferencia Episcopal Alemana vaya al cisma. Yo creo que no van a ir al cisma, pero evidentemente ellos han decidido que casan homosexuales y se acabó, y los están casando. Y de hecho la solución del Papa Francisco de, bueno, de momento no los casamos, pero podemos bendecir las uniones homosexuales. La sinodalidad, para darle cierta autonomía también. Exactamente, pues es algo evidentemente escandaloso. De manera que cuando se hable de esa historia de la relatividad moral, no, todo lo contrario. Es decir, precisamente la gente que estamos totalmente centrados en la Escritura, tenemos muy claro lo que hay que hacer. Y no dependemos de las conveniencias de la organización de turno. Y esa es la realidad, ¿no? Es más, como estamos educados en la idea de utilizar la cabeza para algo más que llevar el sombrero, o en tu caso la boina, que por cierto te queda muy bien, como utilizamos la cabeza para algo más que eso, y como además nuestra base es las Escrituras. Si en un momento determinado hay un loco que se separa de la Biblia y que decide que casa parejas homosexuales, ahí se queda. Y eso no nos causa ningún cargo de conciencia, porque no creemos que la Iglesia sea una estructura jerárquica fuera de la cual no hay salvación, lo que es un invento católico. Nosotros creemos que la Iglesia está formada por aquellos que se han convertido y pasan a formar parte de esa Iglesia universal cuya cabeza es Cristo, no un teócrata que está en el Vaticano en Roma, sino Cristo. Y por lo tanto, si de pronto una iglesia local, una comunidad local, una congregación local se desvía, peor para ellos. Nosotros no estamos vinculados jerárquicamente como si fuéramos una secta con esa organización. Ni nuestra salvación depende de pertenecer a una organización. La salvación depende solo de la adhesión a Cristo. Porque como dice Pedro, curiosamente Pedro, en Hechos 4, 11, 12, no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos más que el nombre de Jesús. Y lo dice después de decir que la piedra sobre la que se basa la congregación de Dios no es Él, sino que es Cristo. Pasaje que, aunque sea dicho por Pedro, la mayoría de los católicos ignora. De hecho, doctor, el sueño de Nabucodonosor tiene que ver con destruir esa estatua en la que estaba montado el imperio humano de los hombres, ¿no? Esa estructura imperial. Claro. Que de hecho, yo le preguntara al escritor de Apocalipsis, ¿nosotros los cristianos nos tenemos que montar en la estructura imperial de Roma o la tenemos que destruir? Y tiene que ver justamente con ese sueño de Nabucodonosor, ¿no? Que la roca viene a destruir las estructuras imperiales de los seres humanos para que reine solo Cristo, ¿no? Yo estoy convencido de ello y además vamos a ver como en el caso, vamos a ver, todos nosotros tenemos una deformación profesional, ¿eh? Seguramente tú cuando analizas una serie de cosas, el tamiz de la filosofía filtra eso. En mi caso, mi deformación profesional fundamentalmente es jurídica e histórica. Y entonces cuando yo leo Apocalipsis o leo Daniel, en vez de perderme en especulaciones que tienen históricamente un siglo y medio de existencia, no más, aunque sean muy populares,
sé perfectamente lo que está hablando Apocalipsis, entiendo perfectamente los símbolos de Apocalipsis, porque sé historia. Y entonces, evidentemente, ahí hay un poder romano, y hay un poder romano bestial. Y el autor de Apocalipsis además lo identifica. Que la gente no sepa historia y lo coloque Dios sabe dónde en el futuro, ese es su problema, pero no es el mío. Y efectivamente, claro que esos poderes imperiales son poderes bestiales. Y cuando en la Biblia aparecen descritos como fieras, como bestias, no es por casualidad. O sea, cuando Daniel está describiendo una serie de bestias que son identificables, ahí está Babilonia, está Medo-Persia, está Grecia, está Roma, etcétera, la imagen no es una imagen amable. Y efectivamente es llamativo cómo la gente no se da cuenta de eso. Y cuando la piedra, que es el reino de Dios, golpea esa estatua, está golpeando poderes imperiales. De manera que a mí me parece que es bastante evidente, ¿no? Querido doctor, hemos llegado al momento pactado. Espero que usted haya disfrutado esta entrevista como la disfrutamos nosotros acá. Y No, lo he es un pasado gusto. muy bien. Lo he pasado muy bien. Bueno, doctor, le cuento, la amabilidad del doctor, la generosidad desprendida que él tiene y la espontaneidad con la que él se ha prestado a esta entrevista realmente es increíble. Estamos muy contentos de haberlo tenido aquí y bueno, esperamos que en algún momento nos podamos encontrar para dialogar de nuevo, doctor. Así que muchísimas gracias. Seguro que sí, porque hacia finales de mayo, inicios de junio, se va a publicar mi Biblia de estudio y a lo mejor tenemos ocasión de hablar de ella porque es una Biblia de estudio muy peculiar y de hecho yo creo que ahora mismo no tiene un paralelo en lo que sería el mundo hispano, creo que muy pocos en otros idiomas. Es una Biblia que se puede preordenar ya en Amazon, pero que se supone que va a estar en la calle a finales de junio, finales de mayo, inicios de junio, y a lo mejor tenemos posibilidad de hablar de esta Biblia de estudio. Con todo gusto, ya la voy pidiendo, así la tengo a mano. Y bueno, recomendados todos los otros libros del doctor, ¿no? El Apóstol para las Naciones sobre San Pablo es un libro que te abre el contexto en el que se escribieron las cartas de Pablo, realmente eso es muy importante, más que un rabino, sobre Jesús también, una cristología histórica realmente muy buena. Preguntaban mucho sobre el globalismo en la actualidad, un mundo que cambia, patriotismo frente a la agenda globalista, muy bueno realmente, y la mujer en la reforma, ¿no? Para entender bien el rol de la mujer en la reforma y por qué la reforma defiende la familia con un buen concepto de sexo, de familia y de mujer, que es el que nos permite a nosotros tener derecho a defender la familia, sabiendo que el centro de la familia es la mujer. Así que, querido doctor, muchas gracias. Si me permite robarte 30 segundos, sí, cómo no. Tanto más que un rabino como apóstol para las naciones, que recibió en su día el premio Kregel al mejor libro del año aquí en Estados Unidos, son los 2 primeros volúmenes de la historia del cristianismo del siglo I, que son 5. Es decir, después de Apóstol para las Naciones apareció Los primeros cristianos, que es sobre la historia de los judeocristianos en el siglo I. Después apareció Pedro el Galileo, sobre la vida y el aporte de Pedro, y el 5º volumen, que va a aparecer, yo me imagino que de aquí al otoño, es el último, se titula El discípulo amado, y es sobre la vida y la obra del apóstol Juan, y con eso quedará cerrado todo el ciclo de historia del cristianismo del siglo I. Ah, pero maravilloso, entonces. Entonces yo estoy incompleto. Tengo que comprar esos otros para tener la colección. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.